Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo 7 de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a presentarle la actividad 6 evaluativa, taller medidas de dispersión y simetría, elaborado por Jacome Fuente John Jairo, Pavón Castro Laura Vanessa y Ortega Jaramillo Daniel Angeli, quien les habla. Comenzamos. El primer punto son las siguientes, dice, las siguientes corresponden a las edades de un grupo de personas que ingresaron a la biblioteca. Primero tenemos que determinar los valores del rango. Tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Hallamos el mínimo y el máximo. Y el reencuentro, que es 9, y la sumatoria de estos, que sería 510. Hallamos el rango. El número total de elementos, que es 9, y el rango, que es el máximo menos el mínimo, que sería 88 menos 37, que da un total de 51. Hallamos la media, que la media es la sumatoria de x sub i sobre n, que es el número total de elementos. Sería 510 sobre 9. Quedaría un total de 56,7. Hallamos la varianza. Primero tenemos que realizar la tabla de frecuencia, donde está x sub i, la desviación, que es x, que es la media, x sub i menos x menos la media. Y la variación, que es esta la desviación, pero elevada al cuadrado. Hacemos la sumatoria de la desviación, que tiene que dar 0,0. Y la variación da 2210,0. Hallamos la varianza, que es la sumatoria total elevada al cuadrado sobre n menos 1. Quedaría un total de 276,25. Luego hacemos la desviación típica o estándar, que es también elevada al cuadrado, es elevar al cuadrado el total que nos dio en la varianza, que da un total de 16,6208. Luego hallamos el coeficiente de variación, que se presenta con CB, donde colocamos donde la desviación estándar sobre la media por 100%, que da un total de 29,3%. Continúa mi compañera. Bueno, comenzamos el punto número 2, que en la siguiente tabla refieren las edades de 100 empleados de cierta empresa. Debemos hallar los cuartiles 1, 2 y 3 y construir el diagrama de cajas y pivotes. Y también nos piden determinar los valores de rango, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Nos están dando los datos, realizamos la respectiva sumatoria de cada uno de ellos. Después de eso, entonces vamos a determinar los cuartiles. Como sabemos que el cuartil es igual a la posición multiplicado por el número de elementos sobre 4. En este caso, entonces, como tenemos esta sumatoria, sería 71 dividido 1 por 71 sobre 4, que nos daría 17,75, ubicando en 18. 18 estaría en el cuartil 1 sería igual a 17,75, que lo variaríamos entre 18 y 17. El cuartil 2, que es la posición 2 por el número de elementos sobre 4, entonces 2 por 71 sobre 4. Y así igualmente el cuartil 3, que sería 3 por 71 sobre 4, que nos daría 53,25, lo aproximamos a 54. Estos valores que nos están dando 17, 18 y 19 fue de la ubicación que tuvimos de cada uno de las clases y la F sub I. Entonces tenemos que el rango intercuartílico, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1, o sea, el cuartil 3 nos ubicó en el 17, en el 19 menos el cuartil 1, que es 17. Esto nos daría un valor de rango intercuartílico de 2. Tomamos el rango el valor, y entonces cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico, este valor nos daría 14, que sería el mínimo,
y el límite mínimo y el límite máximo, entonces cuartil 3 más el 1.5 por el rango intercuartílico, o sea, 19 más 1.5 por 2 igual a 22. Después realizamos el diagrama de cajas y bigotes, en donde tenemos los valores mínimos y máximos, y asimismo estamos representando las cajas que van desde los rangos que nos están dando, el rango del cuartil 1 al cuartil 3, se representan las cajas y los otros valores nos representan los bigotes para poder dar el diagrama de cajas y bigotes bien organizado. Después hallamos la varianza. La varianza, entonces, para hallarla, realizamos primero una tabla de frecuencia. Nos están dando estos datos que serían las edades y el F sub I. El mínimo sería 15 y el máximo 20. Realizamos la operación de multiplicar X sub I, F sub I, hallando esta sumatoria. Y después hallamos el FI, que sería la sumatoria del valor anterior tomado. Con estos datos ya procedemos a hallar el rango, que sería el valor máximo, que sería 20, menos el mínimo, que sería 15. Este rango nos daría 5. Hallamos la media es la sumatoria de X sub I sobre N. Entonces tenemos que la sumatoria de X sub I sería X sub I, F sub I, sería 1279, sobre N daría 18. Este valor nos representaría la media. Después de eso hallamos la varianza. La varianza la podemos hallar mediante la tabla de frecuencia que ya realizamos. Nos dieron estos datos, hallamos estos otros y pues ya con el rango y la media podemos hacer la desviación, la variación y lo que nos están solicitando. ¿Qué es la desviación? La desviación es el X sub I menos la media que acabamos de hallar. Entonces sería 15 menos 18 darían menos 3. Se realiza una sumatoria, esa sumatoria es la que nos va a ayudar para poder hallar la varianza. Entonces sería la sumatoria del X sub I menos la media al cuadrado sobre N, daría 133, que es esta misma sumatoria que acabamos de hablar, sobre N, que sería 71, que es el número total. Nos da un valor de 1.87, lo verificamos en el 133 sobre 71 y después hallamos la desviación típica, que sería la raíz de la varianza. Entonces simplemente tomamos la raíz de ese número de 1.87 que acabamos de tomar, de hallar. El coeficiente de variación, que es el CB, que se representa el CB, que es igual a la desviación típica o estándar sobre la media. Entonces tenemos desviación típica sobre esa media por 100, nos daría un valor de 7.597. Ese sería el punto número 2 y a continuación ya mi compañero John Jairo va a explicarles el punto 3. En el punto 3, pues vamos a determinar los valores del rango, la varianza, la desviación típica, estándar y el coeficiente. Tenemos el ejercicio, tenemos los números de días y la cantidad de empleados, de lo que vamos a hallar. Tenemos lo que es la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia, pues vamos a organizar los datos, donde tenemos los números de días, tenemos lo que es los límites inferior y el límite superior. Adicional, pues tenemos lo que es la cantidad de empleados y X sub I, pues es donde está ¿cómo es que es la suma del límite inferior sobre el límite superior. Ahí es donde está la suma. Y X sub I multiplicado por el FI, que ahí que es menos E20 por el D20. Tenemos lo que es la desviación, la variación, y vamos a empezar lo que es hallar el rango. En el rango pues tenemos que es igual a la máxima sobre la mínima, y que es igual a 14 menos 0 igual a 14, que en total es que hallamos lo que es ¿cómo es? La límite superior, digo, el límite superior menos el límite inferior. Y eso nos da 14 y vamos a hallar la media.
¿Cómo se llama la media? Que es X igual a la sumatoria de X sub I sobre FI, y que eso nos da en total 233. Tenemos, como decía, lo de la media, tenemos X igual a 233 sobre 45 y eso nos va a dar 5.2. Vamos a hallar la varianza que le vamos a hallar la varianza que es donde vamos a sumar, donde vamos a hallar la tabla de frecuencia y tenemos, tenemos lo que es la sumatoria y nos va a dar un total de 13 puntos adicional, hallando la variancia, pues tenemos los 135.2 sobre 45 menos 1, que nos da 3,07. La desviación estándar, que se representa con ese símbolo, que es la raíz, que eso nos da un total de 1.75. La de coeficiente de variación, que es con lo del símbolo, el CB sobre X, que es multiplicado por 100, que es igual a F6, perdón, esa es la desviación estándar, que es 1,75 dividido, perdón, y en total sobre el 5.2. En total eso nos va a dar un 33.9%, que es la coeficiente de variación. El punto número 4, nos está en una competición de tiro al blanco con rifle de aire. Se tienen los dos últimos participantes, quienes tiraron a un tablero y obtuvieron el siguiente registro después de 15 disparos cada uno. Entonces nos están dando pues una imagen en la cual representan cada uno de los tiros. Hay el promedio del conjunto de datos, la mediana, la moda y la desviación estándar, el coeficiente de desviación de los datos y compare los dos conjuntos. Realiza el diagrama de la caja y bigotes para cada uno de los puntajes de los jugadores. Hacer la tabla de frecuencia. Entonces, primero vamos a realizar la tabla de frecuencia para ir organizando los datos. Nos están dando pues la imagen, los organizamos, los tabulamos. Estamos con el primer jugador, que pues él en la primera parte tuvo 6, se puede decir que 6 frecuencias. En el punto 2 tuvo 3, en el tercero no tuvo ningún tipo de acierto, en el cuarto tuvo 3 y en el quinto 3 para una sumatoria total de 15. Y el jugador número 2 que tuvo en la primera línea, en la primera parte de puntuación, no tuvo ninguna frecuencia. En el segundo ya tuvo 7, tuvo 7 frecuencias de que apuntó a esa misma parte. El tercero también, el cuarto solamente una y en el quinto no apuntó absolutamente nada. Tenemos una sumatoria de 15 igualmente, el mismo número de disparos. Entonces vamos allá a las medidas de tendencia central para poder continuar con la tablita. Hallamos la media es la sumatoria de X sub I por F sub I sobre N. Entonces tenemos los valores de 39 sobre 15, que es la sumatoria sobre el número de elementos. Igualmente para el jugador número 2, que es el número, es lo mismo, 39 sobre 15, que sería esa sumatoria. Sumatoria sobre el número de elementos. Eso sería 2,6 y lo dejamos estandarizado en 2 o podemos tomar ese 2,6. Hallamos la mediana. Primero para hallar la mediana tenemos una posición que sería el número de elementos más 1, que sería el número total de elementos serían 15 sobre 2. Entonces en el jugador número 1 nos daría 8 y en el jugador número 2 nos daría 8, pero las posiciones cambian, porque en el jugador número 1 ese 8 prácticamente estaría ubicado en la parte de la X sub I2 y en esta parte estaría ubicado en el 3. Entonces esa variación tendría en la mediana. Hallamos la moda, que la moda en el jugador 1 es 1, ya que fue con el que más él acertó mayormente esos disparos. Y para el jugador número 2 es bimodal, ya que él repitió en el 2 y 3 el mismo número de aciertos, apuntó 7 veces en el rango 2 y 3. Ahora vamos a hallar los rangos, los cuartiles. Cada uno de los cuartiles, entonces, para ambos son el cuartil que es igual a la posición 1 por el número de elementos sobre 4.
Entonces, el cuartil 1 del jugador 1 sería 1 y el cuartil para el jugador 2 sería 2. Esta variación se da a que él en los cuartiles, la posición del valor estaría en 2. Hallamos el cuartil número 2, que sería la posición, sería 2 por 15 sobre 4, nos daría 8, que lo tenemos en la segunda posición, y para el jugador número 2 lo tendríamos en la tercera. Y el cuartil 3 del jugador 1 estaría en la ubicación el 11.25 o el 12 prácticamente, y lo ubicamos en el 4, en el cuarto cuartil, y el del jugador 2 lo ubicaríamos en el cuartil 3. Organizamos los datos, cada uno de los jugadores, y hallamos el rango intercuartílico de cada uno. Entonces, para el jugador 1, el rango intercuartílico sería igual a cuartil 3 menos el cuartil 1, que daría 3. Y para el jugador 2 sería el cuartil 3, que sería 3, sobre el cuartil 1, eso nos daría un valor de 1. Ya teniendo este rango intercuartílico, hallamos lo siguiente, que nos daría el cuartil 1 menos 1.5 por 3. Entonces, el cuartil 1 sería 1 menos 1.5 por 3, daría menos 3.5, y asimismo hallaríamos el límite inferior y el límite superior. El límite superior sería cuartil 3, que sería 11.25 más 1.5 por 3, daría 22.5. Y para el jugador 2, pues el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico, que es el rango intercuartílico de él, fue de 1. Entonces, ese valor nos daría, para este nos daría 0.5, acá sería 1 y aquí sería 1, y esto nos daría 0.5 y en el otro nos daría 4.5. ¿Sí? Acá tenemos la operación. Entonces sería el rango, el cuartil 3 más 1.5 más por el rango intercuartílico. Ya después de hallar estos valores, vamos a graficar o hallar el diagrama de cajas y bigotes, en donde lo vamos a representar el jugador número 1, que estuvo desde el cuartil, desde el 1 hasta el 4, desde el cuartil, como lo presentamos acá, desde el cuartil máximo hasta el cuartil, desde el cuartil máximo hasta el cuartil mínimo. Entonces, desde 1 hasta 4, que hace la figura de las cajas, y las líneas que hacen los bigotes desde los límites inferiores de 0.5 hasta 6. Lo mismo se representa para el jugador número 2. Él estaría con un cuartil desde 2 hasta 3, con límites de menos 0.5 hasta 6. Hallamos la varianza de estos jugadores. Entonces, para el jugador 1, la varianza sería 2.64, en donde tenemos el valor de la sumatoria de X. Nos vamos nuevamente al cuadrito, a la tabla de frecuencia, donde tenemos la sumatoria de los valores hallados sobre el número total de elementos, entonces sobre 15. Esto nos daría un valor de 2.64. Y para el jugador número 2, igualmente hallamos de la tabla una sumatoria. Esa sumatoria nos daría 5.6 sobre el número total de elementos, que serían 15. Entonces, para ese jugador, el total sería 0.37. En la desviación típica o estándar, hallamos la raíz de la varianza, de lo que acabamos de hallar, y para el jugador número 1 sería 1.62, y para el jugador número 2 daría 0.61. Ya con eso podemos tener el coeficiente de variación, que se representa con el CB, como lo habíamos nombrado anteriormente, que es igual a la desviación estándar sobre la media por 100. Entonces, tenemos que la desviación estándar es de 1.62, que hallamos, sobre la media que también calculamos anteriormente por 100. Eso nos daría 62.49% para el jugador 1, y el coeficiente de variación del jugador 2 sería de 23.5%. Estos datos son importantes hallarlos, ya que podemos notar que el jugador número 1 realizó más disparos a los sitios en donde podía tener una mayor puntuación,
tuvieron la misma cantidad de disparos, pero para mí el jugador número 1 tuvo un mejor desempeño. Se puede mostrar pues con la tabla de frecuencia, en donde los valores son mucho mayores para el jugador número 1. Esto nos puede servir para nuestra vida laboral. Podemos hallar qué trabajadores están teniendo mejor rendimiento o quienes están participando con todos los programas de seguridad y salud. También podemos organizar los datos, saber quiénes, qué rango de edades podemos tener de los trabajadores, en todo lo del perfil sociodemográfico y otras actividades que podemos tener dentro del sistema de gestión. Compañeros, ¿tienen algo más que agregar? No, compañera. También estos datos son importantes, ya que esto nos ayuda a tener todo, a llevar un control, un mejor control sobre todos los datos que se tienen. Y espero que que les sirva de ayuda este video. Muchas gracias. Listo, gracias. Vamos a dejar de grabar.